Hola, hola, amantes de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Les doy la bienvenida a mi canal, donde juntos exploramos el apasionante mundo de las telenovelas turcas, sus estrellas y, por supuesto, todos esos momentos que nos hacen suspirar y soñar. Y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura les va a encantar. ¿Recuerdan esos momentos de pura magia, esos instantes que nos robaron el corazón, donde la pantalla parecía vibrar de romance? Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Met Özdemir. ¿Listos para recordar esos momentos inolvidables? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de emociones, recordando juntos esa química explosiva, esos besos de ensueño, y sobre todo, ese romance que nos enamoró. Y no se olviden. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este canal, la magia de las series turcas nunca termina. Bueno, vayamos al grano. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues ni más ni menos que de Can Yaman y de Met Özdemir, la pareja que nos regaló momentos inolvidables en la serie Erkencikus, conocida por aquí como Pájaro Soñador. Y específicamente vamos a recordar uno de esos momentos que nos dejaron sin aliento, la escena en la que se montan en bici al atardecer. Ay, amigos, esa escena. ¿La recuerdan? El sol se está poniendo pintando el cielo de tonos dorados y rosados, y ellos, Can y Demet, como Sanem y Can, pedaleando juntos, disfrutando de la brisa, de la compañía del otro. Puro romance, pura magia. Pero ¿por qué esta escena es tan especial? Acompáñenme a desentrañar este momento icónico que nos dejó con el corazón en un puño, y a analizar por qué sigue siendo tan relevante en la memoria colectiva de los fans de las series turcas. Asterisco asterisco un atardecer pintado con amor, el escenario perfecto asterisco asterisco. Primero, la ambientación. El atardecer es el escenario perfecto para cualquier historia de amor, ¿verdad? La luz suave, los colores cálidos, todo invita a la intimidad, a la conexión. Y en Erkencikus, la elección de este momento no fue casualidad. La serie en sí misma es una oda a la belleza, a los paisajes, a la naturaleza. La fotografía de Erkencikus es un personaje más, un elemento clave para contar la historia, y en esta escena, la luz dorada del sol poniente se convierte en un pincel que pinta de romanticismo cada instante. El atardecer con su belleza efímera es un símbolo perfecto de la fugacidad de la vida y del amor. Nos recuerda que los momentos felices son preciosos y que debemos apreciarlos mientras duran. La serie, a través de esta escena, nos invita a saborear el presente, a disfrutar de las pequeñas cosas que hacen que la vida sea hermosa. La luz del sol que se va apagando, la promesa de una nueva noche estrellada, todo contribuye a crear una atmósfera mágica, un espacio donde el amor florece y los sueños se hacen realidad. Recordemos cómo la luz del sol acariciaba los rostros de Sanem y Can, resaltando sus facciones, iluminando sus miradas. Cada rayo de sol, cada sombra proyectada, contribuía a crear una atmósfera íntima y romántica. La elección del atardecer como telón de fondo no fue arbitraria, fue una decisión deliberada para potenciar la emoción, para sumergirnos en un universo de ensueño donde el amor se materializa en cada detalle. Asterisco asterisco la banda sonora del corazón, música que toca el alma asterisco asterisco. Segundo, la música. La banda sonora de Erkencikus es simplemente espectacular. La música turca, con su riqueza melódica y su capacidad para evocar emociones, es un ingrediente fundamental de la serie. Y en esta escena, la música elegida, probablemente una balada romántica turca, acompañaba a la perfección el momento. La música y las imágenes, una combinación que nos hacía vibrar el corazón. La música en Erkencikus no es un mero acompañamiento, es un personaje más. La banda sonora es un reflejo de las emociones de los protagonistas, un amplificador de sus sentimientos. En la escena de la bicicleta al atardecer, la música se funde con la imagen, creando una experiencia sensorial completa. La melodía, con sus acordes emotivos y su letra evocadora, nos transporta al corazón de la historia, nos permite sentir lo que Sanem y Can sienten. La música nos envuelve, nos abraza, nos permite conectar con la escena a un nivel más profundo. Nos hace suspirar, nos hace soñar, nos hace creer en el amor verdadero. La elección musical no fue al azar, fue una decisión estratégica para potenciar el impacto emocional de la escena, para que el espectador se sumergiera por completo en la atmósfera romántica y mágica. Asterisco asterisco química explosiva,
la chispa que encendió la pantalla ***. Y tercero, y creo que es el factor más importante, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Dios mío, la química. Era palpable, era evidente, era explosiva. Se notaba que entre ellos había algo especial, una conexión que trascendía la pantalla. Y esa conexión, esa complicidad, se reflejaba en cada gesto, en cada mirada, en cada sonrisa. Y en esa escena en particular, la química entre ellos era tan intensa que parecía que el aire se electrificaba. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de Erkenzikuş. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que irradiaban, todo contribuía a crear una atmósfera de deseo, de pasión, de amor. Su química no era solo profesional, parecía que había una conexión genuina entre ellos, una atracción que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. La escena de la bicicleta al atardecer es un ejemplo perfecto de esta química. La forma en que se miran, la sonrisa que comparten, la alegría que irradian, todo refleja la intensidad de su conexión. Parecen dos almas gemelas que se encuentran, que se entienden sin necesidad de palabras. La química entre ellos es tan palpable que es imposible no dejarse llevar por la emoción, es imposible no soñar con un amor tan intenso y apasionado. Imaginen la escena. Sanem con su cabello al viento, su sonrisa radiante, pedaleando con alegría. Can mirando embelesado con esa mirada que nos derretía a todos, cuidándola, protegiéndola. Un momento de felicidad, de complicidad, de amor puro y sincero. Un momento que estoy segura muchos de nosotros desearíamos vivir. La expresión de Can, de admiración y ternura, es inolvidable. La forma en que la observa, cómo se preocupa por ella, cómo disfruta de su compañía. Es pura magia. Y la sonrisa de Sanem, su alegría desbordante contagian al espectador, lo hacen partícipe de ese momento de felicidad. ***, la culminación de un viaje, el amor como destino ***. Pero, ¿qué hacía que esta escena fuera tan especial en el contexto de la serie? Pues, esta escena no era solo un momento romántico aislado. Era la culminación de un proceso, de una conexión que se había ido forjando poco a poco, a lo largo de los episodios. Era la confirmación de que esos dos personajes, Sanem y Can, estaban destinados a estar juntos. Era la promesa de un futuro, de una vida en común, llena de amor, de aventuras y de felicidad. La escena de la bicicleta al atardecer no es solo un momento romántico, es un hito en la historia de amor de Sanem y Can. Es la culminación de un viaje lleno de obstáculos, de malentendidos, de secretos, pero también de pasión, de complicidad, de amor. Es la confirmación de que, a pesar de todo, su amor es más fuerte que cualquier adversidad. A lo largo de la serie, hemos sido testigos del crecimiento de su relación, de cómo se van enamorando el uno del otro, de cómo se van conociendo, de cómo se van apoyando. Hemos visto sus peleas, sus reconciliaciones, sus momentos de felicidad, sus momentos de tristeza. Y en la escena de la bicicleta al atardecer, vemos la recompensa a todo ese esfuerzo, a toda esa lucha. Vemos la promesa de un futuro juntos, de una vida llena de amor y de felicidad. ***, la simplicidad del amor, los detalles que enamoran ***. Y por supuesto esta escena, como muchas otras de Erkenzikuş, nos enseñó algo muy importante sobre el amor, que no se trata solo de grandes declaraciones, de gestos grandiosos. También se trata de los pequeños momentos, de las cosas sencillas, de compartir una puesta de sol, de reír juntos, de pedalear en bici. El amor está en los detalles, en las pequeñas cosas que hacen que la vida sea maravillosa. La escena de la bicicleta al atardecer nos enseña que el amor no necesita de grandes gestos, de palabras grandilocuentes, de escenarios espectaculares. El amor se encuentra en la sencillez, en los momentos cotidianos, en compartir una puesta de sol, en reír juntos, en pedalear en bici. El amor está en los detalles, en las pequeñas cosas que hacen que la vida sea maravillosa. Nos enseña que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación, en la complicidad, en la capacidad de disfrutar de la compañía del otro. Nos enseña que el amor es un viaje, no un destino, y que lo importante es disfrutar del camino, compartirlo con la persona que amamos. ***, superando obstáculos, el amor ante la adversidad ***. Además, la escena en la bici al atardecer también nos mostraba la evolución de la relación entre Sanem y Can. Al principio su relación era un poco turbulenta, llena de malentendidos y de secretos.
Pero a medida que la serie avanzaba, su amor se iba afianzando, superando obstáculos y fortaleciéndose. Y esta escena era la prueba de que, a pesar de todo, su amor era más fuerte que cualquier adversidad. A lo largo de Erkencicus, los personajes de Sanemikan enfrentan numerosos desafíos, malentendidos, mentiras, intrigas, obstáculos familiares y profesionales. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, su amor se mantiene firme y crece cada día. La escena de la bicicleta al atardecer es un símbolo de esta fortaleza, de la capacidad del amor para superar cualquier adversidad. Nos muestra que el amor verdadero es resistente, que puede soportar cualquier tormenta, que puede salir fortalecido de cualquier crisis. Nos enseña que el amor no es perfecto, pero que es capaz de vencer cualquier obstáculo si existe confianza, respeto y apoyo mutuo. Y hablando de adversidades, ¿recuerdan todos los problemas que tenían que enfrentar? Uf. El padre de ella, la madre de él. Un drama constante. Pero a pesar de todo, ellos siempre encontraban la forma de estar juntos, de apoyarse mutuamente. Y esa escena en la bici, en ese momento de felicidad, era como una burbuja de paz en medio de toda la tormenta. Era como decir, a pesar de todo, estamos juntos, y eso es lo que importa. La familia de Sanem con sus tradiciones y sus preocupaciones, y la familia de Kan, con sus expectativas y sus conflictos, a menudo representaban un obstáculo para su relación. Sin embargo, Sanem y Kan aprendieron a enfrentar juntos las presiones familiares, a defender su amor y a buscar la felicidad. La escena de la bicicleta al atardecer es un respiro, un momento de calma en medio de la tormenta. Es la prueba de que, a pesar de todos los problemas, el amor puede prevalecer. *** Un regalo para la audiencia, momentos de felicidad compartida ***. Y amigos, la verdad es que la escena de la bici al atardecer no solo fue un momento romántico para los personajes de la serie, sino también para nosotros, los espectadores. Nos regalaron un momento de felicidad, de esperanza, de ilusión. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que compartir nuestra vida. La serie turca Erkencicus, y en particular, la escena de la bicicleta al atardecer, nos regaló un momento de felicidad compartida. Nos permitió soñar, imaginar, desear un amor tan intenso y apasionado como el de Sanem y Kan. Nos hizo creer que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a esa persona especial con la que compartir nuestra vida. La escena nos transportó a un mundo de ensueño, donde la felicidad es posible, donde los sueños se hacen realidad. Nos hizo olvidar por un momento los problemas de la vida cotidiana y nos permitió sumergirnos en un universo de romance y magia. La escena de la bicicleta al atardecer es un regalo para el espectador, una invitación a creer en el amor y a buscar la felicidad. ***, el eco en la realidad, la magia que traspasa la pantalla ***. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto de la serie en la vida real. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en ídolos, en referentes para muchos. Y aunque no sé si en la vida real hubo algo más allá de una linda amistad, la magia de la serie traspasó la pantalla. Y a todos nos encantaba verlos juntos, ya sea en entrevistas, en eventos. Es que parecían tan felices. El éxito de Erkencicus no solo se debió a la calidad de la serie, sino también a la química y al carisma de sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores se convirtieron en ídolos, en referentes para muchos, y la magia de la serie traspasó la pantalla. Los fans de todo el mundo seguían sus pasos, admiraban su trabajo y se emocionaban con cada una de sus apariciones. Aunque no se confirmó una relación romántica en la vida real, la complicidad y la amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir eran evidentes. Los fans disfrutaban cada momento que compartían, ya sea en entrevistas, en eventos o en las redes sociales. La conexión entre ellos era tan fuerte que parecía que la magia de la serie se extendía a la vida real. Y eso, amigos, es lo que hace que esta escena sea tan especial. No solo es un momento romántico dentro de una serie. Es un momento que nos recuerda la importancia del amor, de la felicidad, de los pequeños detalles que hacen que la vida valga la pena. Es un momento que nos invita a soñar, a creer en la magia, a buscar nuestra propia puesta de sol y a compartirla con alguien especial. La escena de la bicicleta al atardecer es mucho más que un momento romántico dentro de una serie. Es un momento que nos recuerda la importancia del amor, de la felicidad, de los pequeños detalles que hacen que la vida valga la pena. Nos invita a soñar, a creer en la magia,
a buscar nuestra propia puesta de sol y a compartirla con alguien especial. Asterisco asterisco el legado de Erkencicus, un recuerdo que perdura asterisco asterisco. Así que la próxima vez que estén viendo Erkencicus, o simplemente recuerden esta serie, tómense un momento para revivir esa escena, para volver a sentir esas emociones, para volver a creer en el amor. Porque amigos, el amor es lo más bonito que tenemos en esta vida. Erkencicus nos regaló muchos momentos mágicos, y la escena de la bici al atardecer es, sin duda, uno de los más especiales. Es un recuerdo que perdura, una emoción que se revive, una promesa que se renueva. Asterisco asterisco el cierre perfecto, un llamado a la comunidad asterisco asterisco. En fin, pero que este viaje a través de los recuerdos les haya gustado tanto como a mí. Erkencicus nos regaló muchos momentos mágicos, y la escena de la bici al atardecer es, sin duda, uno de los más especiales. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, pero no se preocupen, la conversación no tiene que terminar aquí. Me encantaría saber qué les pareció este análisis. ¿Recuerdan la escena? ¿Les gustó tanto como a mí? Déjenme sus comentarios. ¿Qué otros momentos de Erkencicus les robaron el corazón? Compartan sus opiniones. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre sus series turcas favoritas. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por compartir esta pasión por el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.